Hola, muy buenos días. Para mí es un honor pertenecer a este Club Latam 4F. Muchas gracias a Biotronic por la invitación a compartir algunas experiencias y algunos temas. Y de verdad que estoy muy complacido de poder aprender de todo el grupo de participantes. Vamos a empezar a conversar sobre las complicaciones en los accesos por debajo de la rodilla. Mi nombre es Fernando Mejía, entrenado en el Hospital Militar y trabajé ahí durante muchísimos años y hoy en día hago parte del servicio y soy el jefe de la cirugía vascular y endovascular de la Clínica Colombia, acá en Bogotá. Esto es lo que vamos a conversar. Vamos a hablar de las generalidades, especialmente del pie diabético, factores asociados, características de la enfermedad arterial periférica en la diabetes, el uso del bajo perfil en BTK, vías de acceso, complicaciones y algunas conclusiones para someter a discusión. Básicamente, estos son la mayoría de los artículos que revisé para esta presentación, resaltando especialmente ese artículo del Journal coreano publicado hace algunos meses. Sobre las complicaciones, ¿qué es el pie diabético? Realmente es un gran problema médico, es un gran problema social y un gran problema económico. Los costos derivados de la enfermedad del pie diabético son muy altos y debemos tratar de controlar, disminuir el nivel de amputaciones y las complicaciones que lleva a un paciente que ha sido amputado. Sin ninguna duda, es una de las principales complicaciones de la diabetes y es una de las que ya van mostrando que es la etapa final de un paciente diabético. Nuestra intención es llevar a una revascularización extrema, buscando flujo directo, distal al pie y más orientado hacia el territorio en el cual está la alteración. De esta manera, podemos reducir la rata de complicaciones, especialmente las amputaciones, la sepsis, y logramos cicatrizar úlceras para lograr llevar al paciente a retornar a su actividad normal. En pie diabético hay muchos factores desencadenantes de úlceras, pero la asociación entre enfermedad arterial periférica y la neuropatía diabética es probablemente la piedra angular que tenemos que destruir para poder sacar a un paciente de un pie diabético. Obviamente, la enfermedad microvascular con otras angiopatías, las alteraciones biomecánicas, por ejemplo, una lux valgus, una deformidad en gatillo, alguna alteración en el pie que lleve a tener mayores zonas de presión. Pacientes que tienen limitación en la movilidad articular, que no pueden deambular fácilmente o que tienen alguna alteración en rodilla o en cadera. Y los pacientes que tienen cierto nivel de susceptibilidad a infecciones. De hecho, la diabetes lo tiene, pero también tenemos muchos pacientes que se asocian a tratamientos inmunosupresores por alguna otra patología. Dentro de los pacientes diabéticos llegamos a tener entre el 0.03 hasta el 1.5 que lleguen a amputación. El hecho de ser un paciente diabético ya nos dice que 1 o 1,5 de cada 100 van a terminar en amputación en algún momento de su vida. Es una cifra inmensa y debemos tratar de evitarlo. Pero lo que más preocupa es que un paciente que ya ha sido amputado en un año tiene un riesgo de mortalidad del 30%. 1 de cada 3 pacientes que terminan amputados van a fallecer en el siguiente año. La Asociación Americana de Diabetes recomienda que el manejo sea multidisciplinario, que los grupos que tienen un manejo de múltiples especialidades disminuye el riesgo de amputación. ¿Qué factores asociados tenemos? Sin ninguna duda, la diabetes, la insuficiencia renal, el tabaquismo y la obesidad. Son los 4 factores que más llevan a comprometer la viabilidad de una extremidad.
Los pacientes con diabetes tienen unas características especiales. La presentación de la enfermedad arterial periférica tiene mayor frecuencia de ser infrapatelar, suele ser multinivel. Las lesiones suelen ser mucho más largas que en un paciente de una aterosclerosis exclusiva. Tienen mayor frecuencia de infecciones y, para complicar aún más el cuadro, tienen muchas más comorbilidades. Por ejemplo, la falla renal o tratamientos inmunosupresores. En los accesos por debajo de la rodilla, sin ninguna duda tenemos que tener un bajo perfil. Entre mayor sea el perfil de los elementos que estamos usando, mayores complicaciones vamos a tener. Por lo tanto, es muy importante contar con microguías, microcatéteres, catéteres de soporte, balones de bajo perfil, stents de bajo perfil que ya se están diseñando y que ya tenemos acceso a ellos. Y de esta manera podemos disminuir ciertas complicaciones cuando utilizamos los insumos adecuados. En cuanto a vías de acceso, usualmente, sobre todo cuando interveníamos aorta, ilíaca y femoral superficial, hemos preferido el acceso femoral contralateral. A medida que la necesidad nos ha llevado a intervenir pacientes con alteraciones por debajo de la rodilla, hemos utilizado vías anterógradas desde la femoral ipsilateral, vías incluso femoral superficial, punciones de la arteria poplitea o accesos retrógrados por vías tibiales o peroneras. El femoral contralateral para los accesos infrapopliteos o infrageniculares ha venido siendo desplazado por accesos anterógrados ipsilaterales y en especial por accesos retrógrados distales. ¿Qué complicaciones tenemos? La oclusión, la disección, la trombosis del vaso, el espasmo del vaso que ha sido tratado, hematomas en sitio de punción y sangrado de accesos. Ahora hablaremos un poco más detallado sobre cada uno de ellos. Las complicaciones, que es la esencia de lo que vamos a conversar hoy. El vasoespasmo es probablemente una de las complicaciones más frecuentes. Usualmente no tiene ninguna complicación. Suele suceder posterior a una angioplastia que se hace sobre un segmento estenótico o un segmento ocluido. Y básicamente cuando sucede después de una manipulación o el uso de ciertos balones que no ha sido muy controlado, especialmente en vasos normales. Un ejemplo perfecto es hacer una intervención en un segmento y la guía que está distal a ella está lastimando o está estimulando el vaso y generar un espasmo que puede llevar a complicaciones. Usualmente cede con la aplicación intraarterial de un fármaco vasodilatador. Nuestra preferencia es el uso de nitroglicerina. También se puede utilizar prostaglandinas. Usualmente esto sucede cuando hay una movilidad que es autolimitada. Puede ocultar una estenosis residual o en muchos pacientes tener que limitar el egreso del líquido o del contraste a la parte distal. Por lo tanto, nos va a mostrar como un lavado muy lento del vaso por un vasoespasmo distal. Es tan importante poderlo resolver para estar seguros si fue resuelta esta estenosis o si tiene una buena evacuación del medio de contraste. También una posibilidad es inflar un balón de angioplastia por 5 minutos o por unos 15 minutos de manera secuencial hasta lograr obtener de manera forzada, por decirlo así, una liberación de ese vasoespasmo. Esto lo hacemos solamente cuando la aplicación de vasodilatadores ha sido inefectiva. Vamos a mostrar un caso, un paciente masculino, 60 años, úlcera del talón, dolor de reposo. Esta es una de las imágenes. Vemos una alteración, una oclusión en esta zona. Se hace la angioplastia, pero vemos que en este punto la arteria no se ve muy bien, aunque previamente se veía bastante bien.
Entonces, no es una estenosis residual, es probablemente un vasoespasmo. Después de la aplicación de nitroglicerina, esa misma arteria cede de inmediato el vasoespasmo y vemos cómo han desaparecido las colaterales, asumiendo que es una buena angioplastia y seguramente será muy eficiente para el manejo de esta isquemia crítica. Otro caso, un paciente de 72 años con necrosis de grueso artejo, en la cual después de hacer una angioplastia en esta zona, logramos ver que la angioplastia, aunque el balón infla muy bien, no tiene una muy buena canalización del territorio. Después de aplicar nuevamente balón por 5 minutos y nuevamente por 10 minutos, previa nitroglicerina fallida, obtenemos una solución de ese vasoespasmo, revascularizando el pie y disminuyendo la colateralidad. Otra de las complicaciones también que son muy temidas, especialmente por debajo de la rodilla, es cuando sucede una disección con limitación de flujo. Esto sucede principalmente cuando los vasos son muy calcificados, cuando el balón se sobredimensionó, cuando existe una oclusión crónica o cuando uno desinfla el balón muy rápidamente, llevando a una lesión puntual del endotelio, especialmente el endotelio que estaba previamente sano, puede lesionarse y abrir un flap de disección. También es frecuente cuando se usa secuencialmente balones cortos para una lesión larga, que no contamos con el balón o como antes que los únicos balones que contábamos eran los balones coronarios y teníamos que hacer muchas angioplastias en un territorio largo. Es una de las razones por las cuales también se genera la disección. La gran mayoría de disecciones son muy cortas, muy pequeñas y que no limitan el flujo. En ellas pues no vale la pena hacer ninguna intervención. Pero si llega a ser limitante del flujo, hay que inflar un balón que sea del tamaño adecuado y crear tratar de adosar el flap de disección al vaso y de esta manera con una angioplastia o un balón inflado a una presión inferior a la indicada, mantenerlo por 5 minutos o por otros 5 minutos hasta lograr, después de unos 2 o 3 o 4 intentos, fijar ese flap de disección. Si ese flap de disección se fija de una manera adecuada, podemos estar tranquilos. Si no se fija de una manera adecuada y vemos que sigue siendo limitante de flujo, va a ser necesario usar algún stent. Idealmente, un stent diseñado para el territorio de la disección. Por debajo de la rodilla, lamentablemente, tenemos que utilizar en muchas ocasiones stents que son stent coronarios para una disección muy puntual en la cual podamos fijar el sitio del flap. Los stents infrageniculares que ya se están utilizando no los disponemos todo el tiempo, por lo tanto algunas veces tenemos que utilizar algunos fuera de indicación como son los coronarios. Este es un caso en el cual un paciente con diabetes, hipertensión, tabaquismo, dolor de reposo, tenía una lesión relativamente corta en este sitio, muy calcificada, que después de abrirlo queda este flap de disección que era muy limitante del flujo, siendo el vaso más importante para el paciente y que lo logramos abrir, pero se logró limitar con este flap. Se decidió colocar un stent corto en la zona del flap, logrando obtener una excelente permeabilidad del vaso y tener una recuperación del paciente. Evidentemente, el stent debe ser lo más corto posible para disminuir cualquier complicación que demande de ella. La perforación es otra de las complicaciones que podemos tener en el acceso de los vasos debajo de la rodilla y usualmente suceden por una manipulación de la guía y por una manipulación de la guía que no estamos viendo. A la punta de la guía en cualquier manipulación del balón puede irse por un ramo pequeño y perforar un ramo pequeño o incluso un ramo grande. En angioplastia también, sobre todo en lesiones muy calcificadas, se puede fracturar la placa y lesionar el vaso en donde está producido la angioplastia
y esa lesión del vaso puede generar una ruptura, una perforación y un sangrado. El riesgo de ello va a disminuir si la guía se va subintimal, especialmente en los vasos infrapatelares. La angiografía final es indispensable porque podemos evaluar alguna lesión inadvertida, especialmente del extremo distal de la guía. Usualmente, las perforaciones son insignificantes o tienen un mínimo sangrado, pero en algunas ocasiones este sangrado puede ser masivo o a corto plazo desarrollar hematomas con síndromes compartimentales que tenemos que estar valorando. El tratamiento, pues el tratamiento es hacerle compresión externa, identificar muy bien el sitio donde está sangrando, tratar de no perder la guía y realizar la compresión durante 5 a 10 minutos, sea digital o sea con una banda externa. Si esto no nos funciona, avanzar un balón que tenga el tamaño exacto del vaso, inflarlo y hacer compresión interna y externa en el sitio del sangrado. Esto va a lograr la mejoría de la gran mayoría de los vasos comprometidos. Cuando se ha perforado una rama de un vaso distal, debemos canalizarlo selectivamente y embolizarlo con cualquiera de las sustancias o elementos de embolización. Otra cosa que va a ser necesaria es revertir la heparina y tratar de tener paciencia porque la gran mayoría de estas lesiones van a solventarse únicamente con un manejo conservador. Este es un paciente con un joven, 54 años, muy fumador, con una úlcera en el primer artejo, con dolor de reposo. Durante el acceso se presenta esta lesión y vemos una lesión con una extravasación de medio contraste. Se completa la canalización del vaso, se infla y se realiza compresión interna y compresión externa del vaso hasta lograr controlar el sangrado. Como digo, la gran mayoría de estas lesiones se logran controlar solamente con compresión, apoyados en un balón interno y con alguna compresión externa. Un paciente también con una isquemia crítica por una úlcera en el talón, en la cual la guía toma un trayecto inadecuado que se va durante la manipulación de una manera inadvertida sin estar evaluando dónde está la punta de la guía y por algunos vasos musculares termina generando una perforación y un sangrado intramuscular. Este paciente, una vez ya se recupera la luz del vaso principal, se coloca, como se ve aquí, una banda para hacerle compresión y después de la compresión con esta banda elástica ya logramos que se controle el sangrado por una ruptura distal de alguno de estos pequeños vasos. Este es un paciente también con dolor de reposo, sucede una extravasación de una rama y es necesario aplicar por medio de un microcatéter alguna sustancia embolizante para poder controlar el sangrado. Otra de las complicaciones que se vuelve muy incómodo para muchos de nosotros es cuando una guía se rompe. La ruptura de la guía, especialmente cuando son microguías, especialmente cuando hay oclusiones largas y especialmente cuando tienen calcificaciones severas que hacen que el estar avanzando y avanzando la guía termine lesionándola y partiéndose la guía quedando en la luz del vaso o generando un riesgo de trombosis del vaso. Lo que hay que intentar, hasta donde sea posible, extraerlo de una vez con un catéter lazo. Si se logra extraer, pues logramos resolver el problema, pero si no se logra extraer, una de las sugerencias es tratar de buscar desde más arriba una vía subintimal, dejando la guía en la otra luz, llegar hasta más abajo, reentrar y hacer una angioplastia, colapsando la estenosis y colapsando las placas contra esa guía que quedó en la luz. Obviamente muchas veces nos toca dejar abandonado ese fragmento de guía sabiendo que tenemos un riesgo de trombosis del vaso, pero si no lo hemos podido extraer por ninguna otra alteración, se puede hacer. Ya si es algo muy grande, un segmento muy grande, o si fue una guía que no haya sido una microguía, sino una guía mayor, o haya sido un segmento que a veces puede pasar que se rompa un segmento de un catéter, puede llegar a ser necesaria la extracción quirúrgica de este cuerpo extraño.
Este es un caso de una mujer, 79 años, con úlceras bilaterales, muy calcificadas. Tuvimos aquí una zona de ruptura, hay algunas enrollándose la guía, la cual se quedó abandonada en esa zona. Hay que entrar un catéter lazo, capturarla y extraerla hasta donde sea posible. En este paciente, después de la ruptura de la guía, fue necesario pues rescatar un vaso principal, tener una muy buena revascularización del pie y definitivamente no fue posible extraer ese segmento de guía y se deja abandonado manteniendo ya una buena perfusión por medio de algún otro vaso principal. Tromboembolismo distal, pues evidentemente sucede más cuando hay una intervención iliofemoropóplica, especialmente cuando el trombo es blando, que es un trombo agudo o un trombo fresco. Cuando se ha hecho aterectomía, muchísimos sistemas de aterectomía recomiendan colocar filtros de protección y tenemos que seguir estas indicaciones. Sin embargo, cuando hacemos intervenciones por debajo de la rodilla, es muy poco frecuente que sucedan eventos tromboembólicos o que estos eventos sean de una mínima cantidad. Mientras podamos hacerlo, hay que hacer una tromboaspiración o trombolisis, aunque nosotros tenemos la limitante que no tenemos trombolíticos autorizados en Colombia para hacerlo, por lo tanto nos toca por medio de tromboaspiración. Un caso de embolización, hombre 79 años, hay un muy pequeño fragmento acá en esta zona, pero que está generando una importante limitación de flujo. Se hace una tromboaspiración con catéter, liberando nuevamente el flujo de esa arteria principal. Otras alteraciones, especialmente cuando hacemos punciones distales, son el sangrado en el sitio de punción. Hay que intentar utilizar los sets de micropunción hechos para ello y no utilizar dispositivos que no están diseñados para estos accesos distales. Utilizar el set de micropunción o muchas veces utilizar únicamente la guía. Finalmente lo que uno necesita es recanalizar por vía distal una estenosis más proximal y si la logramos hacer y la logramos capturar arriba, usualmente solamente el uso de la guía sin ningún introductor va a ser suficiente. Por lo tanto, esta alteración o este orificio va a ser muy pequeño y no va a requerir mayor control. Con frecuencia, la compresión externa es suficiente. Si esta no es suficiente, va a ser necesario ocluir con un balón por dentro del vaso o realizar ambas maniobras. Siempre recordar que el síndrome compartimental o un hematoma que requiera drenaje es un riesgo en las siguientes horas después de tener un sangrado por punción. Las lesiones de la femoral común con mucha frecuencia se pueden manejar con compresión, se pueden manejar con trombina y en muchas ocasiones con cirugía, pero no es tema de esta conferencia. Un caso de paciente de 79 años, diabetes, dolor de reposo bilateral. Este es un acceso distal en el cual vemos que una vez resuelto en la parte superior, vemos que el punto de acceso quedó con un sangrado activo y asociado a vasoespasmo, que es bastante frecuente. Se realiza un balón con presión externa, no funcionó lo suficiente, nuevamente balón con presión externa y ya con ello logramos obtener una buena hemostasia de ese sitio de acceso. Recordar algo, y creo que es muy importante, y lo digo yo como cirujano, toda complicación o imposibilidad de manejo endovascular puede requerir de esto. Un bypass nunca debe estar contraindicado. Pienso yo que las derivaciones distales y ultradistales son parte del armamentario que tenemos que tener en todo paciente que se va a intervenir. Y las complicaciones por debajo de la rodilla son muy importantes. Tener en cuenta que las podemos necesitar en cualquier momento. En conclusión, la revascularización en isquemia crítica y pie diabético disminuyen el riesgo de amputación y promueven el cierre de úlceras y de esta manera poder llevar
a nuestro paciente a un reintegro a su vida. El manejo endovascular ha ido reemplazando la cirugía abierta, pero no debemos abandonarla. Y es necesario, sobre todo en lesiones muy extensas o cuando la cirugía endovascular o el tratamiento endovascular definitivamente no han logrado revascularizar una extremidad. Las complicaciones en el manejo de las lesiones por debajo de la rodilla son frecuentes y se debe estar preparado para diagnosticarlas y para tratarlas lo más pronto posible. La cirugía con revascularización o necesidad de drenajes y fasciotomía deben estar en el armamentario del manejo de las complicaciones de los procedimientos endovasculares. Siempre debemos saber y tener listo la necesidad de hacer una fasciotomía si hubo algún sangrado que no se logra controlar y drenar hematomas. Y yo creo que soy muy afortunado porque el sitio donde trabajo hemos logrado hacer ese manejo multidisciplinario entre radiología, ortopedia, medicina interna, endocrinología, curaciones, rehabilitación. Esto es el eje principal. Yo creo que pensar que somos únicos y que nosotros solos podemos resolver todo, no es cierto. Tenemos que tener un manejo multidisciplinario para poder salvar extremidades que están en riesgo de amputación. Esta es nuestra sala de angiografía que queríamos compartir y resaltando el manejo multidisciplinario. Si hay alguna pregunta, muy gustoso estaré intentando contestarla en el correo que aparece aquí en la pantalla y quedaremos de vernos en la reunión formal con todos. Bueno, muchísimas gracias de verdad por permitirme estar en este espacio y un abrazo para todos. Muchas gracias.